Hola, buenas. Como todo el mundo sabe, hay un tremendo escándalo en el gobierno de Chile y sobre todo en los partidos que respaldan al gobierno de Chile, que son los partidos del Frente Amplio y específicamente en Revolución Democrática, que es el partido más grande del Frente Amplio, que es el partido de Giorgio Jackson, el único que funciona como partido propiamente tal. Los otros son como movimientos, micropartidos, ¿no es cierto?, comunes y otros. Pero dentro del que funciona como verdaderamente partido, que es Revolución Democrática, dicen algunos, ha habido un tremendo escandalera, porque hay muchas fundaciones relacionadas con miembros de ese partido que actualmente están en el gobierno, algunos no están en el gobierno, pero que se han beneficiado de platas políticas y de platas públicas dadas por el Estado de Chile, muchas en el contexto de lo que fue el plebiscito de septiembre pasado y también la lista de constituyentes de ahora de hace un poco más de un mes, ¿no es cierto? Los dos últimos plebiscitos, por decirlo así, fueron ampliamente regados con platas públicas. Esto se destapó por un diario regional que se llama Timeline en Antofagasta, que fue muy importante porque hubo ahí unas peleas personales y de ahí se destapó, pero esto se ha empezar a investigar y existe en todo Chile prácticamente, en Puerto Montt, en la región de los lagos y también en Antofagasta, además de muchas otras regiones, pero principalmente en esas donde se han descubierto escándalos, pero por miles de millones de pesos. O sea, estamos hablando de plata muy grande, mucho más grande que por ejemplo la que han hablado acerca del tema de Vitacura, con Torrealba, algunos alcaldes, porque la izquierda ha tratado de empatar este tema con algunas cosas que hayan hecho alcaldes de derecha, pero es distinto cuando un alcalde, ¿no es cierto?, que tiene una responsabilidad propia, personal, con esto que parece ser una política de gobierno, de todo el gobierno de Gabriel Boric con respecto a estos partidos y fundaciones de estos partidos, y que además, como se ve a continuación, no han hecho nada. O sea, ni siquiera tienen cómo justificar esa plata, porque dan millones de pesos para hacer conversatorios, que en el fondo es propaganda a favor de la opción de la apruebo el año pasado y para los constituyentes de izquierda en la última elección. Así que, como les digo, no solo sería un robo por un lado, sino que también hay prevaricación, porque ellos no pueden utilizar platas públicas para incentivar a votar por una de las opciones políticas. Eso de hecho es cohecho. O sea, no solo es robo, sino que además están comprando voluntades, ¿no es cierto? Están malgastando plata pública para incidir en las elecciones, y eso es penado. O sea, doblemente penado, son dos delitos, no solamente uno. Y muchos más que puede haber, daño a la probidad, etcétera. Así que voy a dejar a continuación un video de Mochati donde habla específicamente acerca de este tema, porque hay que decir, Timeline de Antofagasta lo descubrió, pero luego la Biobío es la que agarró la posta y la que lo ha hecho más popular. Muchas gracias, vamos con el video. Ya, vamos a ver, le vamos a explicar este asunto. ¿Cómo se originó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque hay un evidente conflicto de interés. El 7 de junio se encendió la primera alarma de este caso. 7 de junio. Ese día, la diputada por Antofagasta, Joana Ahumada, independiente ex Partido de la Gente, envió un oficio de fiscalización a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, dirigida en ese momento por Carlos Contreras. Carlos Contreras, no se olvide de este nombre, militante de Revolución Democrática, uno de los partidos del bloque oficialista. En el documento, esta diputada solicitó mayor información sobre 3 transferencias de dinero, por un total de 426 millones de pesos, que esa repartición había realizado a esta fundación, Democracia Viva. La diputada Ahumada pidió saber sobre la forma en la que se habían entregado los recursos a la institución, el por qué se había elegido una organización con sede en la región metropolitana y sin experiencia en el área de la vivienda para un proyecto de esa categoría, y cuáles eran los beneficios y avances para la población derivados en este convenio de 426 millones de pesos. Ahumada pidió saber la forma entonces en que se habían entregado los recursos y en ese sentido a la institución, y el por qué se había elegido justamente esta organización para entregar estos 426 millones de pesos, cuáles eran los beneficios y avances para la población derivados del convenio. Pero en el trasfondo, Democracia Viva era una fundación con amplias redes, donde en el Frente Amplio su exdirector, Daniel Andrade,
también militante de Revolución Democrática y actual pareja de la diputada por Antofagasta Catalina Pérez, milita justamente en Revolución Democrática. Andrade fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FET. También ha trabajado en el actual gobierno como analista de estudios del Ministerio de Obras Públicas y como asesor de la Subsecretaría de Defensa, cargo al que renunció tras estallar este caso. El triángulo de vínculos que unen a Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras se cerró con el antecedente de que Contreras, quien como Seremi de Vivienda de Antofagasta, fue quien autorizó los convenios con la fundación de la pareja de la diputada Pérez. Y además, él fue asesor legislativo de la misma diputada entre junio de 2020 y 2021. Es decir, entre los tres hay una serie de vínculos y conflictos de interés. El 16 de junio pasado, Contreras salió a defender los convenios firmados con Democracia Viva en el diario de Antofagasta, señalando que es usual y está normado que el MIMBU, Ministerio de la Vivienda, firme convenios con organizaciones sin fines de lucro y que su finalidad era implementar mejoras de habitabilidad de campamentos de la región. Pese a que dijo eso cuando se conoce este caso, un día después, solo un día después, Carlos Contreras presentó su renuncia al cargo de Seremi de Vivienda de Antofagasta, haciendo pública a través de Twitter su carta de dimisión y expresando lo siguiente: lamento mucho la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro con la que no tengo ningún conflicto de interés. Presentaré mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el gobierno. Manipulación, dice él. Maliciosa malinterpretación. Y manipulación. No estamos manipulando nada, porque estos son los hechos. Hay 3 convenios. Son 3 convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en campamentos de la región de Antofagasta. El primero fue firmado el 3 de octubre de 2022 por el ex Seremi Contreras y por Daniel Andrade en representación de Democracia Viva y contempla trabajos en el campamento Ecuachilepe, lo que significó el traspaso de 200 millones de pesos CACH en una sola cuota para la implementación y ejecución de una intervención socioterritorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo por medio de obras de carácter transitorio. ¿Usted entiende esto? 200 millones para una intervención. Se lo voy a reiterar. La implementación y ejecución de una intervención socioterritorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto plazo, en un corto tiempo por medio de obras de carácter transitorio. Obras transitorias para mejorar la habitabilidad con una intervención socioterritorial. Entre los proyectos se podría ejecutar, y dependiendo de las necesidades detectadas en el campamento, está la instalación de luminarias solares, soluciones para enfrentar, controlar o mitigar las amenazas de incendios, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejora de equipos comunitarios, entre otras. Para realizar el proyecto, Democracia Viva tendría un plazo de 16 meses, durante los cuales debía enviar a la Seremi de Vivienda informes técnicos semestrales e informe de rendición de cuentas de gastos mensuales. Sin que aún existiera una evaluación del desempeño del primer convenio, se firmaron otros 2, o sea, sin que todavía se haya visto una evaluación de cómo había funcionado este primer convenio de 200 millones, se deciden firmar otros 2 acuerdos. El segundo de ellos, el 27 de octubre de 2022, bajo el mismo plazo, condiciones y todo básicamente bastante similar que el primer acuerdo. Esta vez la intervención se iba a realizar en el campamento Irarrázaval etapa 1, lo que significó el traspaso de 170 millones también en una sola cuota. El tercer convenio, firmado el 29 de noviembre de 2022 por un plazo de 14 meses y un total de 56 millones de pesos, contempla la realización en 8 campamentos de diagnósticos socioterritoriales, diseño de planes de intervención, ejecución del plan campamento preparado, intervenciones tendientes a fortalecer la organización comunitaria, en especial con grupos prioritarios como infancia, migrantes y género. Aquí ya no es realizar cosas, sino simplemente diagnóstico y diseño de planes de intervención. En el acuerdo se define a Democracia Viva como una institución que busca radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos. Y para este convenio, el trabajo a desarrollar consistía en acciones para la organización de la demanda habitacional, una fundación que no tenía experiencia en temas habitacionales, hay que destacarlo también.
con el fin de aportar a que las familias de campamentos superen su situación de vulnerabilidad social y habitacional a través de estudios previos y participación ciudadana. Por medio de redes sociales, ojo con esto, Democracia Viva ha defendido el trabajo realizado al amparo de los convenios, señalando que la parte de las obras han sido realizadas y que la fundación es una de las 9 fundaciones que actualmente desarrollan más de 70 convenios con el mismo en la región. La verdad es que estas son fundaciones con toda una actividad política. Y lo dicen ellos mismos. ¿Qué dice? Que busca radicalizar la democracia. Eso es una definición política. Radicalizar la democracia. ¿En qué sentido se radicaliza? No lo sabemos. Contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional, atención con esto, e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y, lo dicen ellos, y políticos. Este es un brazo político al interior de los campamentos. Eso es lo que es, y lo dicen ellos mismos, no lo estamos diciendo nosotros. Ahora, hubo problemas para la diputada Catalina Pérez. ¿Quién es ella? Una de las líderes máximas de Revolución Democrática, uno de los partidos fundantes del Frente Amplio. Fue hasta hace poco presidenta de ese partido. Ahora es el senador Latorre. Hubo un total y absoluto descriterio político. Así lo dijo la ministra Camila Vallejo, la vocera, por este terremoto político que se ha producido en el oficialismo cuando se hicieron públicos justamente estos financiamientos a la Fundación Democracia Viva. La situación, que en un comienzo trató de ser contenida mediante la renuncia al Seremi Contreras, terminó inevitablemente salpicando a la diputada Catalina Pérez. Si en un comienzo la diputada descartó de plano ceder a las presiones de la oposición, quienes amenazaban de hecho censurar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de la que ella es vicepresidenta, si no presentaba su renuncia a la instancia, el martes Pérez determinó suspender su participación en la mesa de la Cámara Baja. ¿Qué fue lo que dijo? El daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir que se le infrinja al oficialismo. Tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso que cuidar, no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni que en esta ni en otras ocasiones, expresó la legisladora. Ahora, hay un problema, porque el Ministerio Público decidió abrir una investigación por eventuales delitos en la suscripción de estos 3 convenios. Por medio de un comunicado, la Fiscalía Regional de Antofagasta señaló que se inició de oficio, o sea, sin que exista denuncia ni querella, de oficio, lo pueden hacer obviamente, una investigación respecto a los convenios de transferencia de recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva para la ejecución de proyectos de campamentos o en campamentos en la ciudad con cargos a recursos de su programa de asentamientos precarios. La indagación quedó a cargo del fiscal jefe Cristian Aguilar, quien ya encargó las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Antofagasta, entre ellas requerimiento de información al Ministerio de la Vivienda, a la Contraloría Regional de Antofagasta y a la Seremi de Vivienda. ¿Quiénes son los personajes que hay acá? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los que han intervenido? Bueno, Carlos Contreras, el Seremi de la Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana. Ex-Seremi. Ahora